Buenos días, mi nombre es Lucas Condori Álvarez, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social. El día de hoy les hablaré sobre las dificultades en los centros de educación especial con énfasis en el uso de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación. Para empezar, vamos a hablar qué son los centros de educación especial. Los centros de educación especial son instituciones educativas que están diseñadas netamente para atender a todos los estudiantes con necesidades como ser discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Pero además, estos centros enfrentan diversas dificultades como todos otros colegios, centros, que esto afecta su capacidad para ofrecer una educación de calidad. Esto se debe a la calidad de enseñanza, el acceso a tecnologías que tiene y la calidad de capacitación docente que tiene la unidad educativa o el centro de educación especial. Hablando un poco del contexto, a nivel nacional tenemos 134 centros de educación especial legalmente establecidos de dependencia fiscal y de convenio. Sin embargo, no existen centros de educación especial privados. En el año 2006 vemos que a nivel nacional hubo un total de 84 centros de educación especial, pero 10 años después hubo un incremento, el cual fue un total de 134 centros de educación especial a nivel nacional. Hablando un poco de lo que es ya a nivel más específico, que sería del departamento de Cochabamba, tenemos alrededor de 24 centros de educación especial que están en distintos lugares de Cochabamba. Por otro lado, tenemos las barreras de los centros de educación especial, que hay tres principales barreras, que son la infraestructura inadecuada, falta de recursos educativos especializados y el acceso limitado a tecnologías y, por supuesto, la escasa formación de los docentes en la educación especial. Como bien sabemos, cada unidad educativa, cada centro de educación especial tiene una infraestructura quizás inadecuada para algunos, o quizás algunos tengan una infraestructura adecuada como para impartir las clases. Por otro lado, tenemos la falta de recursos educativos. Hace que los estudiantes no tengan una educación completa, se podría decir, y mucho más si no tienen acceso a internet o el acceso limitado a tecnologías. Por otro lado, quizás la escasa formación de los docentes en la educación especial, quizás la falta de capacitación de los docentes, falta de actualización con las nuevas tecnologías digitales o falta de capacitación en algunos programas que puedan usar con los estudiantes. Por otro lado, tenemos las escuelas inclusivas, que es muy diferente a los centros de educación especial. Las escuelas inclusivas, haciendo una diferencia, las escuelas inclusivas son los centros que cuentan estudiantes con o sin discapacidad, que sin la discriminación permite agrupar a todos los estudiantes a nivel general. En cambio, los centros de educación especial solo permiten específicamente a estudiantes que poseen alguna discapacidad, ya sea física, mental u otra. En esta parte de escuelas inclusivas, en el año 2019 tenemos 2 escuelas inclusivas que tienen estudiantes a niños con discapacidad. En total, las escuelas inclusivas tienen 81 inscritos con el fin de eliminar la discriminación entre todos los niños. Por otro lado, tenemos 5 tipos de discapacidad que existen en los centros de educación especial. En el año 2019, la directora de género de la alcaldía
menciona que existen 5 tipos de discapacidad, los cuales la discapacidad física cumple un 38%, un porcentaje mínimo tiene la discapacidad auditiva, de los cuales el mayor porcentaje es grave, un 38% de discapacidad física. Otro ejemplo que les tengo es del Centro de Educación Especial Multidisciplinario Heroínas de la Coronilla. Este centro de educación especial durante la pandemia enfrentó varios desafíos con la implementación de las tecnologías de información y comunicación. A pesar de que existen 20 centros que atienden a más de 3.000 estudiantes con diversas necesidades, esta brecha tecnológica es un obstáculo significativo, ya que durante la pandemia este centro de educación especial hizo que los estudiantes puedan tener una buena educación. A pesar de tener un obstáculo, los docentes hicieron lo posible para poder enseñar, para poder hacer llegar la educación a los estudiantes. Hablando un poco de las dificultades que les mencionaba hace poco, con la implementación de las TICs en los centros de educación especial, tenemos 3 dificultades principalmente, que son la falta de capacitación, porque muchos docentes en Cochabamba no reciben formación adecuada para utilizar las tecnologías de manera efectiva en sus clases. Por otro lado, el acceso limitado a tecnologías o recursos es escasa. ¿Por qué? Porque algunos no tienen conexión a internet, algunos centros no tienen conexión a Wi-Fi, o otros estudiantes no tienen conexión a internet en sus casas, y esto hace que haya una dificultad y que los limite al uso de tecnologías de información y comunicación. O en todo caso, que algunos estudiantes sean de escasos recursos y no tengan la posibilidad de poder adquirir un dispositivo, ya sea un celular o una computadora, o quizás algún otro dispositivo que sea de gran utilidad. Por otro lado, tenemos la resistencia al cambio. Algunos educadores pueden ser reacios y adoptar nuevas tecnologías debido a la falta de familiaridad o miedo a lo desconocido. Durante un proyecto que se hizo anteriormente, muy aparte de este, que titulaba La brecha digital entre las unidades educativas públicas y de convenio, se pudo constatar de que las unidades educativas fiscales no cuentan con recursos tecnológicos suficientes a comparación de la unidad educativa de convenio, que ellos sí contaban con tecnologías, sí contaban con salas de computación, y ahí podemos ver un claro ejemplo de que en estos 2 tipos de unidades educativas existe una brecha digital, una brecha tecnológica, al igual que en los centros de educación especial hay aún una brecha tecnológica. Por otro lado, el impacto de las TICs en la enseñanza. 3 puntos principales sería mejorar en la motivación. ¿Por qué? Porque las TICs pueden mejorar el aumentar el interés y la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Como hace un momento les mencionaba, que las TICs son una prioridad, son una herramienta muy importante para la educación de los estudiantes. Por otro lado, la facilitación de la inclusión. Las tecnologías permiten que los estudiantes con discapacidad se integren mejor en el aula, promoviendo un ambiente inclusivo. Las tecnologías permiten que todos los estudiantes tengan una igualdad, tengan una educación a nivel de los demás, podría decir, si es que tienen el acceso. Pero de otra manera, el desarrollo de habilidades cognitivas. El uso de las TICs puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas. Como bien lo mencionaba, son una herramienta fundamental en la educación, y es por eso que se debe implementar las tecnologías, pero además se debe capacitar a los docentes. En conclusión, puedo decir que en Bolivia hay muchos niños con discapacidad y enfrentan importantes desafíos que limitan su capacidad. Y algunas recomendaciones que me gustaría dar sería la inmersión de la capacitación. Es fundamental invertir en la formación continua de los docentes. ¿Para qué? Para que puedan integrar las TICs en su enseñanza.
Por otro lado, mejorar la infraestructura, aumentar el acceso a dispositivos y conexión a Internet en los centros de educación especial. Por otro lado, tenemos fomentar la innovación. Cada unidad educativa debería de tener las tecnologías necesarias y adecuadas como para enseñar a sus estudiantes que puedan aprender, que puedan explorar, que puedan profundizar más a detalle todas las funciones que tiene cada dispositivo, todas las herramientas que hay para cada tarea o para cada algunas otras funciones que usted quiera explorar, que les sirva, sea de gran utilidad y es necesario que puedan aprender. Muchas gracias, espero que les haya servido esta información y espero que sea de gran utilidad para su conocimiento. Muchas gracias.